Se encuentra conmigo Felipe Evia. Felipe, bienvenido. Gracias. Él esta mañana recibió el premio de investigación que entrega la Academia Mexicana de Ciencias. Felicidades, Felipe. Gracias, gracias. Y sobre todo por tu investigación en materia educativa. ¿Qué te parece si Así es. empezamos con algo de lo que eres titular, que es esta medición independiente de aprendizaje? Platícame un poco de este proyecto. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. En efecto, MIA es la Medición Independiente de Aprendizajes. Es un proyecto colaborativo que estamos haciendo el CIESAS con la Universidad Veracruzana y con más de 15 o 20 socios en el sureste mexicano, que lo que busca es algo simple pero importante, es saber si los niños saben leer y si saben hacer operaciones matemáticas básicas. A diferencia de las pruebas que hoy día existen como Enlace o como Planea, como PISA, etc., esta prueba se hace en los hogares, no en las escuelas, y la aplican voluntarios, ¿no? La idea de esto es atacar a uno de los problemas que nosotros encontramos más serios en la discusión educativa, y es que los aprendizajes no aparecen como el centro de las temáticas, sino que parece el tema de la evaluación docente como si fuese lo importante de la educación y no los aprendizajes. Y por otro lado, porque nosotros queremos traer en la discusión aquellos factores extraescolares, aquellos factores que están en la casa de los niños y que están impactando en los bajos niveles de aprendizaje que estamos encontrando. Felipe, en relación con estos estudios que realizan, ¿cuáles son los retos, digamos, que son prioridad en materia educativa que enfrenta el país? Porque los estudios los han hecho en Puebla, en Veracruz, en Mérida. ¿Qué has encontrado y cuáles son esos retos? Sí, en efecto, nosotros tenemos, digamos, investigación sobre el sureste mexicano, Puebla, Veracruz, Tabasco próximamente, Campeche acabamos de levantar, Quintana Roo, Yucatán, y encontramos una constante, ¿no? Uno de los problemas que encontramos es que los niños están aprendiendo a leer, y eso es buena noticia, pero muchos no están comprendiendo o no llegan a comprender lo que leen. Nosotros les pedimos a los niños que respondan a una pregunta muy simple de un texto de segundo de primaria, ¿no? Y todavía encontramos en promedio un 15% de niños, entre un 13, un 12, un 16%, pero en promedio el 15% de niños de secundaria que no son capaces de responder una pregunta fácil de comprensión de segundo de primaria. En el caso de matemáticas nos aparece algo similar o incluso más grave. Más allá de la suma, hay operaciones matemáticas que a los niños mexicanos les está costando mucho poder llevar a cabo. Por ejemplo, las restas y por ejemplo las divisiones, ¿no? Entonces nosotros encontramos que hay más de la mitad de los niños de sexto primaria, por ejemplo, tienen dificultades para poder restar o para poder dividir, ¿no? Y esos son números que realmente preocupan porque son números que uno esperaría en sexto primaria, en primero secundaria, que los niños ya supieran perfectamente leer y que ya tuvieran los aprendizajes mínimos de matemáticas, y vamos viendo un porcentaje importante de niños que van arrastrando estos problemas, ¿no? Se está evaluando ahora a los profesores, ya tenemos las consecuencias, las marchas, los paros, pero se está dejando de lado algo importante y es esta cuestión, el aprendizaje, el método de educación, ¿no? ¿Qué aportes tiene la ciencia en este sentido y por qué es importante que forme parte de la educación? Sí, en efecto, nosotros creemos que hay una distorsión en la discusión sobre el tema educativo hoy día en México. Estamos muy centrados en el tema de la evaluación docente y muy poco centrados en el tema de los aprendizajes y si los niños aprenden lo que necesitan aprender en la escuela. Hoy día en México tendríamos que estar discutiendo cuáles son aquellos aprendizajes que nosotros como mexicanos nos ponemos de acuerdo en qué es lo que realmente los niños tendrían que salir de secundario, salir de la prepa y tener esos aprendizajes mínimos, esperables, que nosotros creemos que con eso sí la van a armar en el futuro, ¿no? Esa discusión hoy día no la estamos dando a nivel público, ¿no? Y ahí, en ese sentido, las ciencias sociales y la antropología, la pedagogía, la sociología, tienen mucho que decir, ¿no? Porque es justamente la idea de cómo podemos ampliar y cómo podemos utilizar la investigación acumulada que tenemos al respecto para entender que hay factores escolares y que hay factores extraescolares que están incidiendo en la temática educativa, y por otro lado, cómo podemos como sociedad involucrarnos más en este asunto. Una de las cosas que nosotros encontramos y escuchamos cotidianamente cuando hablamos con la gente es que nos dicen, no, pues el problema de la educación es un problema de los maestros. Yo llevo a mi hijo a la escuela y la responsabilidad es del maestro o es de la escuela. Nosotros creemos, y la evidencia así lo muestra,
que la responsabilidad en la educación es mucho más allá que el maestro y que la escuela. La educación es un problema de todos y todos entonces tenemos algo que hacer, todos tenemos acciones que implementar, chicas, medianas o grandes, para poder modificar esto y para poder hacer que los niños en México aprendan lo que tienen que aprender. Felipe, me quedo con esa frase, la educación es un problema de todos. Muchas gracias por compartirnos esta información, muchas felicidades.